¿Qué hacer con Gaza? En mi escrita de la semana pasada miré de explicar la hipocresía de los dirigentes del Fatah y de su capo Abbas, de su media social y de los ciertos círculos influentes palestinianos en verso Israel. De una parte ellos miran de colaborar en cuestiones de seguridad, de la otra miran a acusar a Israel de todo modo del mal del Medio Oriente, de rebasarlo en la media social y las organizaciones internacionales, y mismo de afirmar que el sionismo es un género de racismo. A mi humilde opinión, existe mucho más enemistad de la parte de Gaza controlada por el Hamas. El hierro histórico fue de vaciar de la presencia israeliana esta banda al borde de la mar y dejar a que el Hamas con su ideología fundamentalista musulmana sea patrone del lugar. Hierro fue de creer que esto permitirá desunir la autoridad palestiniana del Hamas y del yihad islámico. En realidad, hoy no existe una unión política entre las tres partes, mas esto no quiere decir que no se unirán para combatir a Israel. Israel perdió así su posibilidad de poder un día entregar con el ayuda de los Estados Unidos los 2 millones de pueblos viviendo en esta banda a la IFTA. Es verdad que Sadat había refusado a Begin de encargarse de estos palestinianos, visto que internamente tenía bastante dolor de cabeza con los hermanos musulmanes en aquella época. Pecado que este líder corajoso fue matado por esta hermandad, grande enemiga de Israel, donde su doctrina regise el Hamas. La situación actual es clara. Cada nada, los palestinianos de Gaza atacan con balones los territorios del sur de Israel y miran de dañar la natura de los lugares vecinos de la banda o de echar miles de raquetas o misiles arriba de Israel en el solo buto de repeler dinero del Qatar o de darle el máximo de fastidio. Ni la UNRWA ni los euros de los países europeos no les bastó a fraguar túneles para arrebatar israelianos, aunque estos ayudos eran y son destinados para el pueblo. Además, no pasa día que no amenazan de entrar en conflicto si Israel no les abastece agua, electricidad y petróleo. En corto, un verdadero parásito y secatura de cabeza para nuestro país que sus dirigentes no saben, a mi aviso, cuál hacer. En una reciente entrevista con la televisión iraniana, el gadol del Bureau Político del Hamas, Ismail Haniyeh, contó sobre la seduta que tuvo con el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, durante la cual él pretendió que la nación árabe se está aprontando de día en día para el proyecto de la liberación de la Palestina y que la estrategia de ayuda se convirtió en una alianza de javerancia entre el Hezbollah y el Hamas. En realidad, lo que se entiende de nación es nada más de una alianza entre grupos terroristas árabes y los guardianes revolucionarios iranianos. Ellos dicen aparejarse a una guerra general contra Israel y los Estados Unidos y así miran actualmente a galvanizar los miembros del Hezbollah que se topan en situación mala en el Líbano. Mas se están olvidando, antes de todo, los problemas de los pueblos viviendo en Gaza, Líbano, Siria, Irak, Irán y el Yemen, entre otros, achaques de sus dificultades de cada día, la lucha que llevan contra la hambrientura, la pobreza y la corrupción, los deja sin refugio y los impide de pensar a ir a hacer la guerra fuera de sus países. Mas el facto que los talibanes
y sus socios fundamentalistas como Al-Qaeda, Daesh, ISIS y más se glorifican en estos días de haber ganado la guerra contra los Estados Unidos en Afganistán, puede ser le dará coraje a Hamas a no mantener la situación de tregua y de atacar súbito a Israel con misiles cada vez más precisos. Es verdad que Tzahal está pronto a defender el país, mas su preocupación actual, la más importante, es el Irán, especialmente después de la caída de Kabul, la capital afgana, en manos de los terroristas sunitos, los cuales, en reviviéndose, pueden causar mucho daño en el Medio Oriente y dar coraje al Irán y a sus proxies, y de que no a Hamas de hacer maldad a la umma israeliana. Los talibanos, puros islamistas, en poco tiempo, si se arrecian políticamente y empiezan a ser frecuentados por los rusos y los chineses, hay muchas probabilidades que pueden mandar las armas americanas que les quedó en su posesión a los enemigos de Israel, cosa que será un otro grano para él. El estado trágico que se creó después de la folletina de la Armada Americana del Afganistán nos crea un sentimiento preocupante a nosotros israelianos. Es que la alianza que tenemos con los Estados Unidos y las promesas de sus consecutivos gobiernos asegurándonos nuestra defensa es realista. Vivir y ver, mas entre mentes del gobierno israeliano como un buenacho que no se deja engañar y que mira a topar remedios nuevos para defenderse, todo en no olvidando la banda de Gaza, problema a arreglar con calma, ingeniosidad y determinación.